Sí, amigos, como leyeron en el título del video, este es un tema que me han pedido algunas personas. Ha sido un tema muy recurrente con algunos suscriptores de este humilde canal. Sin embargo, dado la coyuntura de lo que está sucediendo en el Perú, creo que es importante dedicarle un video a esto. Así es, amigos, hoy vamos a hablar sobre las rondas campesinas. Seguro tú ya te habrás dado una idea sobre las rondas campesinas, ya que pertenecen a la cultura del Perú. Y además que son muy famosas por ejemplo, arrestar a un ladrón y lincharlo entre todos, o a los infieles también darles de latigazos, etc. Estos castigos se han visto muy reflejados en los noticieros y ha hecho que estas rondas campesinas se ganen un nivel de respeto y también el temor de algunos. Así que hoy en este video vamos a hablar acerca de las rondas campesinas. ¿Cómo iniciaron? ¿Por qué se iniciaron? ¿Por qué se crearon? Y sobre todo también vamos a ver por qué es importante dentro de nuestra cultura nacional. Así que sin más preámbulos, hoy en Curiosum Break, las rondas campesinas. Vamos a acomodarnos muy bien los lentes porque la historia de hoy es muy interesante. Todo comienza en la década de 1960, durante la época de los hacendados en el Perú. Muchos campesinos trabajaban en las haciendas, trabajaban dentro de diferentes haciendas que se encontraban en distintas partes del Perú. Sin embargo, había un problema. Habían personas inescrupulosas que ya comenzaban a realizar algunos delitos, específicamente el robo del ganado o también llamado el abigeo. Y es entonces aquí donde los campesinos que trabajaban dentro de las haciendas comenzaron a organizarse para detener estos robos. Así que ellos aquí ya empezaban a tener cierto tipo de organización para detener estos delitos y proteger la hacienda donde ellos trabajaban. Sin embargo, cuando Juan Velasco Alvarado llega al poder mediante un golpe de estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, es donde progresivamente los hacendados comienzan a desaparecer por el proceso de la reforma agraria de Velasco. Y es aquí donde los hacendados desaparecen y debido a la repartición de la tierra producto de la reforma agraria, es aquí donde los campesinos tuvieron que vérselas por sí solos. Los robos a los ganados continuaban y es así que los campesinos tenían que organizarse por su propia cuenta, ya que no habían hacendados a quien proteger. Ahora tenían que protegerse a sí mismos. Pero, sin embargo, ya tenían la experiencia que habían ganado cuando trabajaban en las haciendas. Y además, otros factores como la desatención o el abandono de las autoridades, tanto distritales, departamentales y como del gobierno central, es donde estas comunidades comienzan a forjar su propio sistema de autodefensa, ya que se sentían muy desatendidos por las autoridades y se completaban totalmente en abandono. Y es así que en el año de 1976, en la comunidad campesina de Cuyumalca, en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, en la parte norte de la Sierra Norte del Perú, es donde se comienzan a forjar las primeras rondas campesinas. La principal función que tenían era contrarrestar el abigeo, o sea, el robo de sus ganados, para así poder atrapar a estos ladrones, atrapar a estos criminales y poder llevarlos a la policía. Sin embargo, aquí también había otro problema, es que la policía tampoco se daba abasto. Todavía la policía no podía ayudar fehacientemente a estas comunidades debido a que el sistema era muy precario. Sin embargo, esto no era suficiente, ya que la policía poco o nada podía hacer por estas personas, ya que cuando eran entregadas al poco tiempo eran liberadas y el criminal seguía libre, así que volvía a cometer los mismos delitos. Ante esta falta de atención es que las propias comunidades comenzaron a adoptar un tipo de justicia popular, por así decirlo, donde ellos podrían administrarla, es decir, podían agarrar al ladrón o al criminal y poder, por ejemplo, darle de correazos o de chicotazos o de latigazos, como una especie de escarmiento por el delito que habían cometido. Y esto también por falta de la desatención de las autoridades por parte de la policía y también por parte de las municipalidades distritales, provinciales o también del gobierno regional. Y quizás por este método de justicia popular es que conoces mucho sobre las rondas campesinas, ya que estos son noticia
y salen en diferentes noticieros por la forma en que reprenden al crimen. Esto comenzó a funcionar de una manera muy positiva, ya que la ola de robos y de crímenes había disminuido totalmente. Nadie quería ser atrapado por las rondas campesinas, porque irradiaban respeto y muchas veces miedo. Y es así que este método salió de Chota y empezó a propagarse por diferentes provincias de Cajamarca. Las rondas campesinas se hicieron muy popular dentro de este departamento del Perú y fueron también propagándose a otras regiones como la Sierra de Piura o también algunas zonas de Amazonas y de San Martín progresivamente. O sea, esta parte norte del Perú es donde las rondas campesinas comenzaron a gestarse y las cuales se mantienen hasta nuestros días. Así que las rondas campesinas se establecen por la falta de protección que les daban las autoridades y comenzaron a gestar su propia justicia. Y es así que las rondas campesinas comenzaron a aumentar sus funciones, ya que no solamente ahora ya no era solo atrapar a un ladrón y entregarlo a la policía, sino que ya también formaban parte de las comunidades campesinas, formando como juez y parte entre conflictos entre los mismos miembros de la comunidad, así como también formaban parte de la vocería, es decir, ellos eran los intermediarios entre las comunidades y el Estado o con otro ente gubernamental o no gubernamental. Eran intermediarios con otras partes del Perú también. Funcionaban prácticamente como una organización política en sus propias jurisdicciones, donde muchas veces no llegaba la presencia del Estado, o también eran muy desatendidos u olvidados por las autoridades competentes dentro de su provincia o de su departamento. Los ronderos suelen ser mayores de 18 años, o sea, a partir de 18 años ya puedes ser un rondero si formas parte de esta comunidad. Si formas parte de estas comunidades, a partir de los 18 años ya eres un rondero. Y consta la tarea en que ellos por turnos, o sea, se turnan para poder ir a recorrer la comunidad y ver si no hay algo extraño o algo que llame la atención para poder dar acción ahí mismo o también darlos a conocer a las autoridades. Se alternan para patrullar en las noches a partir de las 8 de la noche hasta que amanece, que es donde mayormente los campesinos empiezan su jornada laboral en los campos o en sus terrenos. Y aquí hay algo muy importante, ya que no solamente hay ronderos, sino también ronderas. Y es así que estas comunidades se han puesto de acuerdo muy bien para que equitativamente tanto hombres como mujeres puedan formar parte de esta función. Las rondas campesinas también fueron parte fundamental durante la época del terrorismo en el Perú, ya que ellas combatieron firmemente a esta amenaza que hacía que todo el país esté en una crisis tremenda durante la década de los 80 y los 90. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Si bien es cierto que las rondas campesinas cumplieron un rol fundamental para combatir el terrorismo, también durante esta época se crearon los comités de autodefensa. Y lo menciono porque se suele confundir mucho a las rondas campesinas con los comités de autodefensa. E incluso muchos dicen que las rondas campesinas fueron creadas para combatir el terrorismo, cuando en este video ya estamos viendo que las rondas campesinas fueron creadas muchísimo antes, en la década de los 70. Y que fueron creadas no por el terrorismo, sino para frenar la ola de robos de ganado que se vivía en Cajamarca. Y además, las rondas campesinas fueron creadas por la necesidad que ellos tenían que defenderse, ya que eran desatendidos por las autoridades. Otra diferencia entre los comités de autodefensa y las rondas campesinas es que las rondas campesinas se formaron ellas mismas y tienen armas como látigos, por ejemplo, y su entrenamiento es por mera cuenta propia. Sin embargo, los comités de autodefensa tienen armas de fuego y tienen entrenamiento militar por parte del Estado para combatir el terrorismo. Así que esta también es otra diferencia muy interesante entre las rondas campesinas y los comités de autodefensa. Sin embargo, actualmente existen los comités de autodefensa y sirven para apoyar a las rondas campesinas, es decir, todos ellos juntos forman una sola fuerza, como también ha sido en la época del terrorismo y ahora actualmente también lo sigue siendo.
Hago este paréntesis para que no se confunda de que las rondas campesinas fueron creadas por el terrorismo. No, vinieron desde más antes. Los que se crearon durante la época del terrorismo fueron los comités de autodefensa, que sí tuvieron entrenamiento militar y portaban armas de fuego para combatir al terrorismo. Y es así que las rondas campesinas siguen funcionando hasta el día de hoy juntos con los comités de autodefensa y todavía siguen protegiendo sus comunidades de ladrones o de diferentes criminales e incluso de infieles, donde a los infieles se les ha visto que les han dado de latigazos a manera de castigo. Así es, las rondas campesinas también castigan la infidelidad. Ellos todavía siguen utilizando esta justicia que les menciono, la justicia popular o, como les llaman ellos también, la justicia rondera. Sin embargo, muchos de los castigos o de las decisiones que se toman dentro de los ronderos es mediante unanimidad, es decir, todos se ponen de acuerdo y se hace lo que la mayoría manda por democracia. Las rondas campesinas pueden ejercer esta justicia, la justicia rondera, porque la ley los ampara y está dentro de la Constitución. El artículo 149 de la Constitución Política del Perú avala a las rondas campesinas y lo voy a leer textualmente. Dice así: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias de poder judicial. Asimismo, el 6 de enero del año 2003 obtuvieron la ley 27908, donde les indica que ellos pueden utilizar esta justicia, la justicia rondera, aunque de manera limitada. Es decir, tanto la Constitución como la ley que les acabo de mencionar avalan a las rondas campesinas para que ellas puedan ejercer justicia dentro de sus territorios. Sin embargo, si los delitos son mayores, como por ejemplo asesinato o violación, ahí sí ya tienen que atrapar a los ladrones y entregarlos a las autoridades correspondientes. Por eso es que les mencionaba que la justicia rondera es un poco limitada para ellos conforme a la ley. Las rondas campesinas forman parte de la cultura del Perú, son muy importantes dentro de nuestra cultura peruana. Es importante conocer su historia, ya que estas personas reflejan lo que muchas otras también necesitan, que es apoyo. Muchas veces el Estado no apoya a las diferentes regiones, sobre todo los que están en las partes más recónditas del Perú. Las dejan olvidadas y es aquí donde estas personas tienen que poner de su parte, es decir, arreglárselas para poder subsistir y también defender su territorio, defenderse entre ellos también. Es por eso que las rondas campesinas cumplen un rol fundamental actualmente. Cumplen un rol muy importante dentro de sus jurisdicciones y que también merece ser reconocida esta labor. Combatieron el terrorismo, combaten la delincuencia y también la castigan de acorde a la ley. Así que esta fue una breve reseña de las rondas campesinas y hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos, eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte de este video. No te olvides de suscribirte, subo contenido de historia y de cultura. Así que nos vemos en un próximo video aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.